Apocalipsis 1, 4 a 8 es un saludo de introducción a la carta, pero en este saludo aprendemos nosotros las recomendaciones que la palabra del Señor tiene para nosotros ahora. Entonces, ¿tiene usted esta hoja de aquí? Es la donde está, no la otra, sino el boletín. ¿Lo tiene ahí? Dice Juan, es decir, escribe Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice, gracias a ustedes y paz de parte del que es, que era y que ha de venir. Así se introduce. Él dice, gracias a ustedes y paz. Por eso nosotros siempre compartimos la paz, porque ese es el saludo primero. La paz del Señor con ustedes. Por eso siempre lo hacemos nosotros. Dice, gracias, solo que a veces nos falta decir gracias, pero solo decimos la paz. Pero vamos a empezar a decir gracias y paz con ustedes, hermanos. Entonces dice, gracias a ustedes y paz de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Es decir, él manda, se introduce, la escribo yo Juan, y de ahí se manda la gracia y la paz, y dice, esta carta, aunque yo la escribo, va de parte de, y él dice, ¿parte de quién? Del soberano, que es Jesucristo. Y después dice, ¿quién es esa persona que lo envía? Y él dice que al que nos ama, y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Él dice, el que envía esta carta nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó un reino, sacerdotes para su Padre. A Él sea la gloria, el dominio para siempre, jamás. Amén. Y aquí viene el primer amén. Si usted alguna vez ha dicho amén en su vida, bueno, déjeme decirle que si usted ha dicho amén una vez en su vida, usted habla griego, porque esa es una palabra griega. Entonces, cuando se tradujo la Biblia a nuestro español, no existía la palabra amén, que quiere decir así sea o así será, pero que así va a ser. Digamos, yo quiera o no, así va a ser. O amén es no hay vuelta atrás, así será. Entonces, si usted lo ha dicho, usted habla griego sin darse cuenta, entonces ya es bilingüe. Entonces, he aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron lo van a ver. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. De ahí dice, sí, amén. Después vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega. Esta también son 2 palabras griegas, es la alfa, que es la A en el abecedario griego, y la omega, que es la O o la última del abecedario. Entonces soy la A y la Z en nuestro español, pero aquí está la alfa y omega. Dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es la palabra que tenemos ahora del Señor. Entonces lo que aprendemos de este saludo primero es, si vamos a nuestro boletín, es que Cristo sigue siendo rey y soberano sobre todo. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta. Dice que aunque Cristo ya no está aquí, nosotros los creyentes creímos en Él y nos hemos quedado aquí en la tierra y estamos aquí. Y aunque Cristo no esté presente, Cristo sigue siendo, dice, rey y soberano sobre todo. Vea lo que dice ahí el verso 5, dice, y de toda parte, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano es que tiene soberanía sobre todo, tiene poder, control sobre todo. No hay nada que no se le escape a Él. No hay nada que no esté bajo su soberanía. Él dice, yo soy soberano sobre todos los reyes de la tierra. Ahora no tenemos reyes, tenemos unos reyes en Europa, pero ahora dirigen hay otros países que tienen presidentes, pero dice que Él es soberano por encima de los presidentes. Es decir, yo tengo aún el control de los presidentes. Él sigue siendo rey y soberano, aunque Él no esté. Él sigue siendo rey y soberano de los reyes de la tierra. En su ministerio, Cristo estableció un nuevo reino. Cuando Cristo viene y predica por 3 años en la tierra, Él estaba construyendo un reino. Y ese reino que Cristo construye es la iglesia. Dice ahí Apocalipsis, el verso 6, dice, y nos constituyó
en un reino. No que Él constituyó un reino, sino que nos constituyó en un reino. Es decir, Él nos dejó hecho un reino. Y ese reino es la iglesia. Y lo que sucede es que cuando yo me convierto a la fe cristiana o al evangelio de Cristo, yo entro y paso a ese reino, que es la iglesia. Cristo reina ahora por medio de la iglesia. Ahí es el reino de Dios. Ahora nosotros tenemos reinos aquí en la tierra. Por ejemplo, tenemos el reino del mundo y el reino de la iglesia. El reino de tinieblas y el reino de luz. El reino de Satanás y el reino de Dios. Entonces están esos dos reinos. Si usted no está en el reino de la iglesia, usted está en el otro reino. No voy a decir, pero acabo de mencionar en qué reino está. Entonces está el reino de Dios, que es su iglesia, y Dios estableció un nuevo reino, es decir, Cristo va a reinar por medio de su iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Yo soy la iglesia, yo soy ese pueblo. Ahora la pregunta es, ¿está reinando en mí que yo soy la iglesia? ¿Cristo reina? ¿Se ve ese reinado de Cristo en mí cuando en mí o no se ve ese reinado? ¿Sí? Entonces Cristo reina por medio de mí. Cuando la iglesia avanza, el reino de Dios avanza. Cuando el reino de Dios se detiene, la iglesia se detiene, porque es el reino del Señor. Mientras yo siga predicando, el reino del Señor va a seguir avanzando, va a seguirse predicando. Mientras usted siga sirviendo, el reino de Dios va a seguir sirviendo. Y si usted deja de servir, el reino de Dios no va a haber quien sirva. Entonces el reino de Dios, la iglesia. Entonces Cristo reina por medio de la iglesia, es decir, por medio de nosotros. Entonces nosotros somos los que movemos el reino de Dios, el reino que Él dejó establecido. La segunda verdad también que aprendemos aquí es de que Cristo volverá otra vez por su pueblo. Cristo volverá otra vez por su pueblo. Y dice el verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí hay otro amén. Dice, sí, amén, así va a ser. Así va a ser de que él viene. Dice aquí que viene con las nubes. Es que va a ser, y todo ojo le verá, y así va a ser. Aún los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén, dice el apóstol Pablo, así va a ser. Créanlo porque así va a ser, dice el apóstol Pablo. Entonces, todo mundo le verá. Cuando Cristo regrese, y nosotros, los que somos creyentes, cuando Él regrese por nosotros, Cristo viene una segunda vez. Es decir, Cristo, cuando viene, la obra de salvación no fue completada, fue un proceso. La obra de salvación no terminó cuando Cristo resucita, ahí fue un proceso. La obra de salvación o redención para el ser humano va a terminar cuando nosotros seamos transformados o seamos llevados con Él. Entonces es un proceso, pero estamos en ese proceso de redención. Pero dice que todo el mundo le verá, todo el mundo le va a ver. Todo mundo, todo usted, creyente o no creyente, le va a ver. Crea usted que Cristo viene o no, Él va a venir y todo mundo le va a ver. ¿Cómo le vamos a ver? Esa es la cuestión. Yo he escuchado muchos pastores que se la ingenian. Y tal vez, pero yo pienso poquitamente diferente, o creo poquito diferente. Por ejemplo, escuché a un pastor la vez pasada que decía que ahora el Cristo ya casi viene porque ya tenemos Facebook y ya podemos hacer videos en vivo. Es decir, esa es una señal de que Cristo ya viene, por ejemplo, porque si Él va a venir a la ciudad de Jerusalén e Israel, entonces alguien va a grabar ahí y todo el mundo va a ver porque Él va a estar en vivo. Pero tal vez sí, pero yo creo que Dios no necesita un Facebook o no necesita estar en vivo y todos lo van a ver en vivo por Facebook. Oh, Cristo viene, lo estamos viendo allá, llegó a Jerusalén, miren, hágase para allá porque no estamos viendo. Yo creo que Cristo no va a ser así. El poder de Dios es más grande, que Él no necesita un TikTok o un video live, como le dicen, para que todos lo veamos. Va a ser algo impresionante. Todos lo vamos a ver. Yo no sé cómo, pero yo imagino que Cristo cuando venga o descienda, nosotros lo vamos a ver. No sé cómo, pero lo vamos a ver. No voy a necesitar un video live para verlo. Tal vez lo van a grabar,
pero no vamos a necesitar de eso, lo vamos a ver de alguna otra manera. Dios va a hacer eso, porque para Él no hay nada imposible. Entonces todos lo verán venir. Todos lo verán venir. Los que le traspasaron, dice, o los que no aceptaron su evangelio, se lamentarán. Dice, todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Quién es el que se va a lamentar? El que no aceptó el evangelio. El que no entró al reino de Dios o el reino de la iglesia. Ellos se van a lamentar. Y van a hacer lamentaciones y van a decir, no aceptamos el evangelio. Porque Cristo viene por un pueblo, viene por su iglesia. Y aquel que no es parte de ese pueblo, de esa iglesia, dice que se va a lamentar, dice. Y aún los que le traspasaron, dice, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él y van a decir, ¿por qué no aceptamos el evangelio de Cristo? ¿Por qué no quisimos ir a la iglesia? ¿Por qué no quisimos ir con ellos? ¿Por qué no fuimos parte de ese pueblo? ¿Por qué cuando estaba ahí este pastor que tanto hablaba ahí no fui? Fui una vez y ya no quise ir. Y se van a lamentar. Por eso Cristo manda y vayan y prediquen a todo el mundo. El que creere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Entonces dice que se van a lamentar aquellos que no aceptaron el evangelio de Cristo, que no fueron parte de su iglesia. Cristo viene por una iglesia, por un pueblo. Y aquellos creyentes son ese pueblo del Señor. El que no es pueblo de Dios, Cristo no va a venir por ellos y se van a lamentar. Ahora los creyentes debemos esperarle con gozo y esperanza. Esta es la buena noticia del evangelio. Si usted es creyente, debe de vivir esperando al Señor con gozo y esperanza. No voy a dejar yo de trabajar porque me van a correr de donde vivo. Pero yo voy a estar pendiente, esté trabajando donde quiera que esté, yo voy a estar pendiente de que Cristo algún día va a venir. No sabemos cuándo, pero Él va a venir. Y nosotros vamos a estar con esa esperanza, con ese gozo. Ya viene mi Señor por mí. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses. Esto es antes del regaño. Ya el regaño va en la segunda carta de Tesalonicenses. Pero en la primera carta él dice, capítulo 4, 16 al 18, él dice, porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con aclamación, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Usted se había pensado, entonces, ¿cómo lo van a ver los que están muertos cuando Él venga? Bueno, cuando suene esta última trompeta, la que el apóstol Pablo dice, va a sonar esta última trompeta. Los muertos que murieron, dice, creyendo en Cristo, dice. Y los muertos en Cristo, dice. Cuando dice en, es que los que se murieron creyendo en Cristo, creyendo en el evangelio de Cristo, dice que van a resucitar. Entonces van a resucitar y le van a ver cuando Él venga en las nubes con todos los ángeles. Y va a venir Cristo en las nubes con todos los ángeles. Dice aclamado, con aclamación, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras, el apóstol Pablo. A usted no le da alegría, a mí me da alegría. Me encanta escuchar esto que dice el apóstol Pablo. Aliéntense, miren, dice, seremos arrebatados, es decir, de que vamos a estar, lo que predicó el pastor allá en la iglesia, cuando yo iba, mire, era cierto, se va a cumplir y ustedes van a recordar eso. Ustedes lo van a recordar y van a decir, si era cierto, parecía que nunca iba a ser. Y en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ver al Señor. Tal vez vamos a morir y cuando uno está muerto es cuando usted duerme y no tiene noción del tiempo. Despierta al otro día y usted muere y cuando usted menos sienta, usted va a despertar y va a decir que estoy reviviendo otra vez. Y va a ver al Señor bajar con todos sus ángeles. Y nosotros, o los que estén vivos en ese tiempo, si no ha venido en mi tiempo que yo exista en esta tierra, los que estén en vida, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, primero los muertos cuando ven al Señor se levantan y se van en el aire y se encuentran con Él. Y nosotros vamos a quedarnos viendo cuando los muertos se van. Ahí va mi abuelito que
le sirvió tanto al Señor, voy a ver que se va a levantar, o ahí va mi hijo, mi hija, y van a ir para arriba y nosotros vamos a quedarnos viendo. Y ya después de que todos los muertos sean levantados, se encuentren al Señor en el aire con todos los ángeles, ahora siguen nosotros, dice el apóstol Pablo. Y después seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Nos vamos a levantar en el aire y vamos a estar en lo que dice la palabra del Señor ahí. Nos vamos a levantar en el aire y así dice, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Aquí, si yo hubiera sido el apóstol Pablo, escribo amén. Así va a ser, pero creemos que el apóstol Pablo no lo escribió, pero así va a ser, porque es la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice esto, aliéntense, porque así va a ser. Y ahorita yo hace algunos años tuve una no discusión, porque la verdad que a mí no me gusta discutir. Casi no me gusta si alguien viene con su Biblia y me pone a pelear conmigo, yo lo dejo que pelee solo. Digo, no, mi deber mío es predicar. Entonces, pero hay quienes que se ponen a pelear, pues esta vez yo me puse a argumentar un poco con un coreano, un asiático. Y él, lo que a mí me enojó, y sí me enojó y por eso me puse a discutir con él, lo que trato es no escucharlo para no enojarme. Entonces me enojó porque él dijo que los cristianos eran tontos. Y yo no estaba tan de buen humor en ese momento, total de que me enojé. Y me dijo que los cristianos eran tontos. Porque yo le había comentado a la mamá que yo estaba en la universidad, estaba en el seminario estudiando para pastor, que yo iba a ser más tontos, o iba a ser más personas tontas. Entonces a mí como que me enojó. Y él dijo, porque dicen que el cielo existe, pero el cielo no existe, decía él. Y dice, ¿no se dan cuenta los tontos de que lo que hay arriba no es el cielo? Lo que nosotros llamamos cielo no es cielo, ese es el espacio. Y yo le dije, tiene usted razón, lo que vemos ahí no es cielo, es espacio. Ustedes, un secreto mío es de que mi otro campo de estudio es la astronomía. A mí me encanta la astronomía. Ya me vi todos los videos en YouTube, ya estudié muchos científicos de astronomía, Hawking y todo, Newton, todos estos grandes estudiadores de la astronomía. Yo les he estudiado y dije, me buscó una área que a mí me encanta, entonces aquí va a haber. Y pues, tuvimos una buena conversación ahí con este asiático. Pero a lo que voy yo es de que sí, en cierta parte tiene razón y a veces nosotros pensamos eso. Pero déjeme mostrarle cómo yo creo que el cielo es. Y de acuerdo a lo que logro interpretar de las Sagradas Escrituras. Tiene razón cuando el cielo no está ahí. Tiene razón cuando no vemos nada. Y el Apocalipsis nos dice que hay una ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Pero nosotros no la vemos porque vemos todas las galaxias. Vemos el universo con todas sus galaxias y en medio de las galaxias millones y millones de soles y cada sol tiene sus planetas. Por ejemplo, nosotros estamos en la Milky Way o la Vía Láctea. Y esta Vía Láctea tiene más de 2,000 millones de soles. Soles como nuestro sol y cada sol tiene planetas orbitando a su alrededor y mientras la tecnología va creciendo, ven que el universo no tiene fin. Pero ahora, ¿dónde está este cielo? ¿Dónde está esa Nueva Jerusalén que el apóstol Juan dice? Lo que yo creo es de que el cielo es una dimensión espiritual. Es un lugar espiritual que ahí está, pero que yo no lo puedo ver, que ahí está. Que si yo tuviera mis ojos espirituales, yo viera el trono de Dios ahí. Y eso lo ve Esteban, y este capítulo 7 va a decir, que quienes vengan al estudio van a ver que cuando Esteban lo están apedrando, él ve al trono del Señor y ve ahí. Jacobo ve también una escalera donde ángeles suben y bajan, logran tener ese momento de espiritualidad. Entonces por eso es que nosotros vamos a ser transformados. Por eso el apóstol Pablo dice que vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y cuando nosotros seamos transformados y dejemos este cuerpo material y obtengamos nuestro cuerpo espiritual, entonces vamos a ver las cosas espirituales. Entonces con esos ojos espirituales nuestros ojos se van a abrir y vamos a ver el cielo espiritual que está ahí. Porque dice el apóstol Pablo que está lo invisible y lo visible.
Y entonces nosotros que somos visibles, vamos a ver lo invisible y vamos a ver la nueva Jerusalén cuando descienda del cielo. Y vamos a ver al Señor con todos sus ángeles. Y lo vamos a ver un día y ustedes se van a recordar, a menos de que la palabra de Dios esté equivocada. De lo contrario, se van a recordar que les dije, ahí estaba. Ahí está el cielo espiritual, pero no lo podíamos ver. Pero ahí está ese lugar espiritual que cuando nuestros ojos se abran lo vamos a ver. Entonces podemos decir amén, sí Señor, como dice el apóstol Juan. La tercera verdad que aprendemos es de que nosotros debemos de esperar su regreso adorándole. Nosotros en lo que Cristo viene debemos de esperar su regreso adorándole. Y dice el versículo 6, dice, y nos constituyó en un reino. Es decir, lo que les acabo de explicar, el reino de la iglesia nos constituyó en un reino. Es que nosotros pertenecemos a un reino y estamos en un reino y ese reino es la iglesia. Dice en un reino, sacerdotes para su Padre. A Él sea la gloria, el dominio para siempre jamás. ¿Por qué dice sacerdotes para su Padre? Que dice que los que son constituidos en este reino, ahora son también constituidos sacerdotes. Es decir, si usted es creyente, usted es constituido sacerdote y sacerdotisa delante del Señor. Pero ¿por qué el apóstol Juan dice que yo soy sacerdote y usted es una sacerdotisa o sacerdote? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es de que el ejemplo es de que los sacerdotes o el trabajo del sacerdote era hacer sacrificios, intermediar entre el pueblo y Dios. El sacerdote tenía toda esa libertad de intermediar. Cuando el pueblo quería algo con Dios, el pueblo no iba directamente ante Dios, sino que iba con el sacerdote. El sacerdote se presentaba ante Dios, decía: Dios, tu pueblo quiere esto. Entonces Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote le decía al pueblo y le daba instrucciones al pueblo. Cuando los sacrificios, cualquier persona no podía hacer sacrificios, lo hacía el sacerdote. Entonces él dice del apóstol Juan que ahora nosotros somos esos sacerdotes, que tenemos ese acceso directo a Dios y que podemos hacer sacrificios. Pero ¿qué sacrificios son los que hacemos? Bueno, dice Hebreos 13:15, dice: así que por medio de Él, de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios ¿de qué? De alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Nosotros ahora como nuevos sacerdocios o sacerdotisas ya no sacrificamos animales para perdón de pecado, porque Cristo ya fue crucificado, ya fue un solo sacrificio. Ya no necesitamos hacer eso. Ahora nosotros, como un nuevo reino establecido como sacerdotes y sacerdotisas, nuestra función ahora es ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración. De adoración. Ahora yo ya no tengo que sacrificar más que mi vida en adoración al Señor. Y dice: ofrezcan ¿cuándo? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Es decir, nosotros debemos de vivir toda nuestra vida adorando al Señor en lo que Él viene. Por eso el Hebreo dice: ofrezcan siempre, no solo cuando vengan a la iglesia, no solo cuando vengan los jueves, no solo un ratito, no, siempre. Dice: ofrezcan sacrificios de alabanza, siempre. Es decir, dice, frutos de labios que confiesen su nombre, que nosotros le adoremos, que nosotros le cantemos, que nosotros le expresemos a Él la adoración con nuestros labios. Eso es todo nuestro deber, dice Él. Ese es todo nuestro deber. Que nuestro labio salga, en lugar de salgan palabras malas, en lugar de que salgan ofensas, en lugar de que salgan lo que no debe de salir, dice que salgan de nuestros labios frutos que confiesen su nombre, que alaben al Señor. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer. También le adoramos en agradecimiento. Yo le adoro al Señor en agradecimiento. Yo no vengo a la iglesia como muchos vienen a la iglesia. Muchos van a la iglesia por miedo. Van a la iglesia por miedo, van a la iglesia por esto. Nosotros los creyentes ya no debemos de ir a la iglesia por miedo. O vamos a la iglesia porque nos sentimos mal y queremos sentirnos un poco bien. Y mucho de la gente que solo va a la iglesia los domingos, aquí nadie, pero en las iglesias grandes, un pastor me comentaba a mí, que van para sentirse bien.
Toda esta mañana, toda esta semana yo me porté mal, hice esto y pasé mal, y bueno, ya llegó el domingo, me siento tan mal, voy a ir a la iglesia, bueno, ya pasó aquí, ya como que vine a apaciguar mi conciencia, ya salí bien, ok, me voy otra vez. Y mucha gente va así solo para sentirse bien. Pero la verdad es que nosotros no debemos de venir a la iglesia para sentirnos bien. Nosotros debemos, o por culpa, o por esto, por el otro. Nosotros debemos de venir a la iglesia o adorarle en agradecimiento. Dice ahí que al que nos ama. Yo vengo a la iglesia porque el Señor me ama. Y en agradecimiento yo vengo a Él. Vengo porque también yo le amo. Porque le amo es que yo vengo. También dice, porque nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Yo vengo a la iglesia y le adoro y le canto y le sirvo porque Él me ama, porque me perdonó de mis pecados. Note que no vengo yo para que me perdone, Él ya me perdonó. Yo vengo porque Él ya me perdonó, no vengo para que me perdone. Si yo le pido perdón y le digo, Señor, perdóname si yo hice esto, pero el mero propósito es, Señor, porque me has perdonado, porque me amas. Por eso yo vengo a reunirme a este nuevo reino que es la iglesia. Entonces, porque nos ama y porque nos perdonó. Y por último, porque Él es el único que merece toda nuestra adoración. Si leen conmigo, ¿qué dice ahí? Yo soy el alfa y la omega. Wow, están hablando en griego ustedes ahora. Están dijeron alfa, ¿verdad? Hicieron omega. Están hablando en griego. Los va a escuchar un griego, va a decir, oh, aquí hablan mi idioma. Bueno, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que es digno de nuestra adoración. Él es digno y no hay nadie más. Entonces yo vivo una vida adorándole, le adoro porque Él es digno, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Cristo era... Antes de que existiera todo lo que existe, Cristo ya existía. Él existió, existe ahorita y va a existir para la eternidad. Él es el Todopoderoso que merece nuestra adoración y nuestra gloria. Por eso es que nosotros le adoramos, porque Él es digno. Y no hay otro digno que merezca nuestra adoración. Por eso le adoramos. Él merece nuestra adoración. No yo, no nosotros. Por eso cuando venimos aquí, yo le digo, canten en sus propias palabras al Señor. No me canten a mí porque yo es a Dios, al Señor. Pero mi voz está mala, no importa, es para Dios. Dios le encanta así porque Él lo crió así. Si no, le hubiera dado otra voz. Entonces, así me dio mi voz, ahora que se aguante. Yo le canto con esa voz que tengo porque esa es la que me dio. Y le adoro así con esa voz. Y le adoro así con esa voz, porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Entonces, ¿qué hacemos en lo que Cristo viene? Bueno, nosotros vamos a tenerlo como rey de nuestras vidas, rey de nuestros corazones. Y vamos a extender el reino del Señor. Y vamos también a vivir una vida adorándole, que todo lo que hagamos adore al Señor, y vamos a vivir con esa esperanza de que Cristo viene por su pueblo. Pero mientras viene, yo me dedico a servirle, a adorarle en todo lo que yo pueda. Amén.